Muy buenos días con todos, ya estamos listos para transmitir. Vamos entonces con lo que nos corresponde el día de hoy. Nos vamos hacia el punto de transmisión. Esto es Eureka Grupo de Estudio Uni y el tema que vamos a continuar viendo el día de hoy es asociación de resistencias. Vamos hoy día con asociación de resistencias. Vamos a ver cómo está saliendo la imagen. Me parece que está saliendo bastante bien en esta mañana fría. Hoy viernes 25 de junio. Una mañana fría. No sé, cuéntame a ver en los comentarios cómo está por tu zona, pero acá estoy que me pelo de frío. No sé si el temblorcito ha sido para que nos dé más frío, pero la cosa es que estamos listos, con muchas ganas de empezar, pero con mucho frío también. Vamos a saludar a los chicos que nos acompañan en esta mañana. Se me han borrado algunos nombres, así que lo siento, no ha sido mi intención, pero vamos a saludar solamente a los que vemos aquí. Tenemos a Manuel Andrés, Brigitte Soto, Walter Nontón, Sandrita Montero, Axel Cruz, Milton Adriel, Alejandro Arosemena y 10 personas más, nos dice el Face, pero algunos nombres se me han ido. Vimos varios nombres, varios chicos que estaban no muy puntuales entrando a la clase. Y bueno, vamos a empezar hoy día. Estamos también con Natalie Santiago que nos está viendo. Le mandamos un saludito aquí a la distancia. Y vamos a abrir el telón imaginario para empezar con lo que es la asociación de resistencias. El gran Baruch Cáceres, como no puede faltar. Muy buenos días. Irving Morón también está con nosotros. Gracias por estar ahí y felicitaciones por esa disciplina de estar pendiente siempre de sus clases. Como varios pueden verificar, éramos un salón de una asistencia tremenda. Hemos llegado a ser cerca de 90 al principio participantes simultáneos y algunos han ido disminuyendo, pero ahí se mantienen los 300 guerreros, ¿no? Así como esa película épica, ¿no? Griega, 300. Aquí también nos mantenemos los 21 guerreros estudiando, escuchando su clase y dándose pues el tiempo para después repasar. Subimos a 22, esto ya aparece el Jurado Nacional de Elecciones, de uno en uno, ya al 22 subimos. Nuestro saludo para Brian Calizaya, Yandet CC, que también los saludamos, Irving Morón también que está con nosotros, José Canto, muy buenos días. Y ahí vamos avanzando, ya somos 24 y empezamos con lo que corresponde el día de hoy. Vamos a continuar hoy día con asociación de resistencias. Vamos a ver la asociación. El gran Matías Cornejo también nos está acompañando muy bien. La asociación de resistencias es muy semejante a la asociación de condensadores. El criterio para elegir si es serie o paralelo es el mismo. Y si tú has estado practicando, como te comenté, busca primero series, busca siempre serie. Serie es todo aquello que está en una sola línea, ¿no? O sea, si yo tengo un condensador o una resistencia y tengo uno a continuación de otro, entonces eso es automáticamente serie, ¿no? Todo lo que está así uno a continuación de otro. Recuerda que este criterio se puede aplicar también para bobinas, para motores, ¿no? Así que ese criterio se cumple igual. Cuando tú encuentras una ramificación, ahí hay que tener cuidado porque en la ramificación ya el serie desaparece. Pero que se ramifique no significa que automáticamente pues ya sea paralelo. Ahí hay que usar la técnica de los puntos. Cuando tú tengas un ejercicio, por ejemplo, como el que ves aquí, siempre comienza buscando los serios. De esta manera, mira. Tú empiezas a recorrer el circuito, como te comenté, te conviertes en un Ant-Man, te vas metiendo en el circuito, lo vas recorriendo y al darte cuenta que tienes resistencias que están una a continuación de otra, insisto que pueden ser también condensadores, pueden ser bobinas, pilas, todo lo que está en serie, en el caso de resistencia se puede asociar y esto me va a dar una sola en serie. Debes seguir buscando series, por ejemplo, aquí hay una ramificación, así que si a esta resistencia le llamo a ver AB,
A esta le voy a llamar C, D, E y F. Yo no puedo decir que B y C están en serie porque se ha ramificado y lo mismo pasa con B y D. Pero si me voy por el camino D, me puedo dar cuenta que D con E también forman un solo camino. Entonces D con E también estarían en serie. Después de haber reducido todo lo serie, recién debes buscar paralelo. Entonces ahora te quedaría así. Esta sería la equivalente de A con B. Le voy a poner una rayita así, AB, para que ya tú, vamos a ver en unos momentos cómo sería el valor del equivalente. En paralelo, perdón, en condensador, por lo tú ya sabes cómo sería el equivalente en serie, no que se suman las inversas. Y aquí me quedaría algo así, mira. En C lo voy a dejar en su sitio, pero D con E lo voy a reemplazar por uno en serie también. Mira la idea, ¿no? Esta es la idea general. Debes juntar el D con E y entonces dejas el C en su sitio. Dejas el C en su sitio. Y finalmente el F también se queda por acá. Ahí está. Mira lo que hemos hecho. Entonces hemos encontrado que estas resistencias están en serie porque están en un solo camino. D con E también están en serie porque forman un solo camino y se reemplaza por su equivalente. Después de haber reducido los series, recién debes pasar a buscar paralelo. Siempre hace eso, busca todos los series, por todas las ramitas, todo lo que veas una continuación de otro, y recién desde ahí comienzas a buscar los paralelos. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. Ya saludamos a Matías Cornejo, que está con nosotros, Emerson Lalupú, Carlos Alonso, Rodrigo Palazos, Darien Jacem. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Juan Diego Zárate y Richard Anthony, que también nos está viendo el día de hoy. Una vez que tú ya reduciste los series, entonces comienzas con el paralelo. Le voy a poner una letra, por ejemplo aquí X. Cuando saltas por una resistencia tienes que cambiar de letra, tendría que ser Y. Como aquí ya no hay dónde avanzar porque tengo resistencia en cada camino, salto por ejemplo por DE, puedo saltar por C también como quieras. Vamos a suponer que salto por C, cambio de letra, después de saltar debo cambiar de letra, por ejemplo le llamo Z. Cuando no hay nada en el camino repito la misma letra. Como ya no tengo más donde repetir porque ya hay resistencia por todos lados, sigo saltando y acá le puedo poner por ejemplo W. ¿Cómo reconozco el paralelo? De la misma forma que lo hemos hecho en condensadores, porque veo la misma pareja de letra en los extremos. YZ y YZ son los puntos que están en los extremos de las resistencias. Entonces YZ y YZ me da la pista, me indica que están en paralelo. Entonces esa es la forma de reducir. Ahí vas a tener que volver a reducir. Entonces voy a dibujarlo, mira cómo quedaría, porque a veces algunos me preguntan, pues, pero ¿cómo queda? A veces el cómo queda también es un poco de causa de duda, un poco de inseguridad, y a veces eso también nos detiene un poco en el camino, en la aventura de resolver un problema. Entonces el AB, el equivalente de AB, lo voy a dejar aquí arriba. C, D y E, el equivalente de todo esto lo voy a poner así, o sea, esto sería C con D y con E se han juntado ahí, ya el valor tú lo vas a sacar con las fórmulas que vamos a ver, y el F pues obviamente tiene que quedar en su sitio. Y después puedo volver con esta técnica de un solo camino y darme cuenta que estos están en serie. Si tú revisas cualquier problema de examen de admisión, vas a ver que siempre hay esta secuencia. Si comienzas con serie, después sigue un paralelo, después sigue un serie. Aquí esto también es serie, esto también es serie. Entonces siempre ven esa secuencia, serie, paralelo, serie, y esa es la forma como tú debes reducir. Si empezaste de repente reduciendo primero paralelo, puede ser que no haya serie primero y de frente lo primero que ves es un paralelo, después de paralelo debe haber un serie, y siempre van alternadas las reducciones, o sea, no te va a quedar serie, 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 no, te quedas entre un serie, después que reduces todos los series buscas paralelo, después buscas serie, y así vas a ver que con un poco de paciencia, con mucho orden, vas a llegar a la solución. No desesperemos por querer hacerlo de repente muy rápido. Para algunos, creo que lo comenté en la clase pasada, es muy sencillo esto de asociar las resistencias, por algo algunos van a estudiar
ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, o sea, tienen cierta habilidad para estas conexiones. Para otros es un poquito más difícil, entonces si tú sigues el camino que te he dado, vas a ir, ¿no?, desarrollando esa técnica, esa habilidad para poder hacerlo cada vez más rápido. Repito que los exámenes de admisión no viene tan largo, máximo son 2 o a 3 máximo reducciones, o sea, serie, paralelo, serie, y ahí termina. ¿No? Nunca viene un problema para hacer tantos pasos. Más ahora que los exámenes son virtuales, lo que intenta la uni es evaluar si tú sabes la teoría, no si eres un operador, pues no rápido. Esto no es un concurso de operatividad, ¿no? ¿Quién multiplica más rápido? Sino de saber si estás preparado para seguir el camino universitario. Bien, saludamos a José Fernando que nos acompaña en esta mañana y nos saluda Ginger QS, Darjet Herrera. Bienvenidos y gracias por estar ahí. Muy bien. Vamos ahora con la técnica entonces, cómo se reduce. Ya sabemos que es serie cuando todos están en un mismo cable, un solo camino. Y entonces ponemos acá nuestra batería. Aquí conectamos a una primera resistencia que le llamo R1, una resistencia R2 y una R3. Ahí está. Y regresas al polo negativo. La corriente va a salir del positivo al negativo. Y lo primero que quiero comentar, que es sumamente importante porque muchos se confunden acá, es que la intensidad de corriente no cambia al momento de pasar por una resistencia. La intensidad de corriente, como hemos visto en la definición, la clase pasada, es la carga que fluye en cada unidad de tiempo, es la carga que va circulando. Y por principio de conservación de la carga no puede multiplicarse, ¿no? No es como de la multiplicación de los panes, que de repente la carga ¡pum!, se multiplicó, o por arte de magia ¡pum!, de repente desapareció. La carga tiene que ser constante. La carga total del universo es una constante, principio de conservación de la carga. Entonces la carga que atraviesa la primera resistencia debe ser la misma, la que entra y la que sale. Entonces la intensidad no tiene por qué cambiar al pasar por la primera. Sigue avanzando la carga, atraviesa la segunda, atraviesa la tercera, y así llega la misma carga al polo negativo. Entonces la intensidad de corriente es la misma a lo largo de todo el recorrido. Seguramente tú estarás pensando, pues, pero algo tiene que cambiar. Bueno, sí, tienes razón, intuyes bien, algo tiene que cambiar, pero no es la intensidad. Lo que cambia es el voltaje. Entonces vamos a poner aquí número 1, por conservación de la carga, la intensidad es igual para todas las resistencias. Nuestro saludito para Nati y Ángelo, que nos están viendo también, se han sumado a la clase. Por conservación de energía, la batería tiene un voltaje que entrega, o sea, esto es lo que puede entregar la batería. Cada coulomb está en la energía que le puede entregar, y esa energía que le va a entregar, mira cómo se plantea esto. En las partes de cable, cuando el cable está así libre, como esta porción que está de verde, se considera que no hay pérdida de energía. Esa es una consideración en todo problema. En la vida real eso no es totalmente cierto, porque el cable también tiene un poquito de resistencia, y aunque sea poquito va perdiendo. Por eso es que no se puede poner tampoco tanto cable, tanta conexión. Los análisis, pero los diseños siempre contemplan ya esa resistencia del cable. Pero los problemas que tú vas a ver en esta etapa, no estás diseñando. Cuando tú diseñas un robot, vas a tener que tener en cuenta todo. Y si es un robot para que llegue a Marte, más todavía, porque la cantidad de energía que tienes que utilizar la tienes que optimizar. Pero acá, para hacer un problema primero, estás en una etapa, pues, de comprender el fenómeno. Vamos a asumir que la corriente no experimenta ningún cambio, ninguna pérdida de energía en el cable. La energía se pierde en la resistencia. Llega con una energía, sale con menos energía, siempre pierde, y esa pérdida de energía que experimenta cada coulomb que pasa por la resistencia se llama diferencia de potencial. Eso es la diferencia de potencial. Yo voy a poner aquí la letra B nada más, pero la B es diferencia de potencial. Antes siempre en campo eléctrico poníamos B, potencial, y delta dB, diferencia de potencial. Bueno, acá como ya no se habla mucho, ya no se habla del potencial, vamos a ponerle B, y el B para nosotros, por eso lo estoy explicando, es la diferencia de potencial. Entonces aquí pierde un poquito. Otra vez la corriente sigue avanzando, no pierde nada. Otra vez pierde al pasar por la segunda resistencia, entonces hay otra diferencia de potencial.
y finalmente pierden la tercera. Todo lo que ha perdido la corriente debe ser igual a lo que recibió, o en todo caso todo lo que perdió cada coulomb es igual a lo que recibió, y por esa razón este voltaje, esta diferencia potencial que entrega la batería debe ser igual a la suma de los voltajes perdidos en cada una de las resistencias, y se forma pues esta ecuación por conservación de la energía. Quiero que te tengas un instante para darte cuenta, mira, cómo la naturaleza está basada en principios básicos como la conservación de la energía y la conservación de la carga, ¿ves? Entonces son principios básicos que permiten entender el comportamiento de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Aquí hay una técnica para poder calcular cada uno de estos voltajes. Este V1, V2, V3 tienen una cierta relación con R1, R2, R3 y es la siguiente. Cada voltaje es directamente proporcional a su resistencia y esa es una forma muy interesante de poder calcular cada voltaje. Repartir directamente proporcional lo puedes sacar acá de BIR, yo me acuerdo así, BIR, así como la anterior era TBC, el Q, acá me acuerdo de BIR, y como la intensidad de la corriente es la misma para todos, entonces puedo deducir que cada voltaje es directamente proporcional a su resistencia respectiva. Como ves, no lo tienes que memorizar, pones tu BIR, vas usando tu teoría y de ahí lo deduces al tope. Por lo menos cuando yo lo aprendía siempre lo deducía así, hasta que obviamente cuando lo haces ya varias veces lo puedes grabar, porque a veces uno siempre tiende como a confundirse. Entonces hazlo de esta manera. ¿Para qué me sirve que el voltaje sea directamente proporcional? Esto nos permite resolver de una forma rápida. Cuando tienes el voltaje de la fuente, saber cuánto le toca a cada resistencia de voltaje se puede hallar rápido sin necesidad de tener que hallar la equivalente. Esa técnica se llama divisor de voltaje. Aplicar esta propiedad que te acabo de demostrar con BIR está en los libros de circuitos eléctricos 1 y se llama divisor de voltaje. Algunos lo deducen en forma práctica cuando están haciendo problemas, pero está en la universidad, está en los libros de circuitos eléctricos 1 y se llama divisor de voltaje. No está en los libros pre porque supuestamente no es algo a nivel pre, pero sirve, así que yo lo he rescatado, lo he traído por acá y te lo presento. Es súper fácil, simplemente es aplicar esto de repartir el voltaje en forma directamente proporcional a la resistencia y queda de esta manera. Voy a demostrar cómo sale esto, mira. El voltaje en la primera resistencia debe ser calculado así, es el voltaje total, B multiplicado por R1 entre la suma, mira. Voltaje total por R1 entre la suma. ¿Cómo se demuestra eso? Se demuestra así. Como el voltaje es directamente proporcional a la resistencia, como en aritmética, lo puedes poner así, K por R1, el otro lo podemos poner K por R2, y el otro lo puedo poner como un K por R3. Bien, una vez que ya tengo eso, entonces voy a decir que K por R1 más K por R2 más K por R3, esos tres voltajes tienen que sumar igual al voltaje B. Entonces voy a despejar el valor de K, la constante de proporcionalidad sería B, entre la suma de resistencias R1 más R2 más R3. Ya está. Y una vez que ya tengo K, me regreso aquí al voltaje 1. ¿Cómo era el voltaje 1? Era esta constante K por R1. Entonces, si lo multiplico por R1, el voltaje 1 me saldría el valor de K, que ya lo tengo aquí arriba, por R1. Y al multiplicar por R1 me queda así, B por R1 entre la suma. Y si quisiera el voltaje 2 sería K por R2. Entonces, esta constante K por R2 me quedaría así. B R2 entre la suma y así sucesivamente. Puedes tener 4, si fuera 4 sería B4, B por R4 entre la suma de las 4. Siempre abajo va la suma total de resistencia. Eso es aritmética, así que para eso sirve la aritmética. A veces la aritmética es súper bueno, semidios en aritmética, pero cuando entra en física parece que se le van los poderes y entonces como que no lo puede aplicar. Y eso es algo que
hay que también ir combinando todo lo que sabes de geometría, todo lo que sabes de aritmética, de álgebra, vale para justamente resolver en física. Por eso es que en física, en las currículas escolares está en el último año, normalmente en quinto año, porque tú debes saber todo lo anterior para poder utilizar en este curso. Bien, vamos a saludar a Nati Villagaray, Ángelo FB que nos está viendo, Denise Dayan, Joverán Cuno, Li Yu, bienvenido. Y entonces vamos con la tercera característica de esta asociación en serie, que es resistencia equivalente. ¿Cómo sería el equivalente? Para hallar el equivalente... no, Lorenzo Pablo me hace la pregunta si han venido los dos juntos. No ha venido nunca los dos juntos. Es un poquito más complicado porque el capacitor, como lo hemos visto, una vez que se carga, el circuito ya no tiene corriente, porque una vez cargado ya no permite el ingreso de más carga. Entonces, un circuito con los dos haría que en realidad todo se concentre solo en capacitores. Por eso la UNI y los exámenes de admisión no combinan los dos, solamente se ha visto siempre capacitor y resistencia, no por separado, ¿no? Más adelante en la universidad sí se ven los dos y en el proceso de carga, ¿no? Así que aprendiendo bien lo que se te está enseñando, holgadamente ten la seguridad, se puede no resolver los problemas. Sí, no ha venido combinadito con los dos, es un poquito quizás más complicado porque hay que combinar los dos y hay que saber qué pasa cuando el condensador, hay un comportamiento cuando está cargándose y uno cuando se está ya cargado, y eso es lo que justamente lo hace un poquito difícil al problema, ¿no? Hay que analizar esos dos, y eso ya es materia, digamos, de un análisis posterior, ¿no? Por eso es que a este nivel pre no hacen ese tipo de preguntas todavía, ¿no? Todavía. Muy bien. Entonces, para hallar la resistencia equivalente, nuestro objetivo va a ser reemplazar estas tres resistencias por una sola. Así que vamos a poner así, mira, ahí está la batería. Voy a poner una sola resistencia que le voy a llamar equivalente. Por esta resistencia va a pasar la misma corriente I con el mismo voltaje. O sea, vamos a tener la misma batería con el mismo voltaje B y la misma corriente. La única diferencia es que ahora la resistencia va a ser una sola. Vamos a partir de la propiedad de la conservación de la energía. Y lo que vamos a hacer es hallar el voltaje en términos del equivalente. El voltaje total en términos del equivalente. Lo hacemos con el equivalente porque el voltaje total aquí está repartido entre los tres. En cambio aquí el voltaje va directo sobre el equivalente. Aplicas VIR, si quieres aplicas VIR. Y entonces VIR sería la corriente que circula por la equivalente que sí por la resistencia equivalente. Más o menos me quedaría algo así. Para calcular V1 me iría por acá. El voltaje V1 sería la corriente que circula que también es I por R1. O sea, me quedaría así. Cuando pasa por la resistencia 2, el voltaje 2 es la misma corriente I otra vez, pero ahora por R2. No te olvides que voltaje es I por R. Entonces la intensidad que está pasando por R2 es la misma intensidad, hemos dicho que es constante, por la resistencia R2. Y para R3 es parecido, I por R3. Las I se cancelan y entonces ahí queda la famosa formulita de la suma, que es lo que seguramente has conocido en los libros, ¿no? En los formularios, lo que siempre te han dado, que el equivalente es la suma. ¿Pero por qué da la suma? Ahí está la demostración. Es consecuencia de la conservación de la carga y la conservación de la energía. Bien, una vez que ya tienes estas herramientas, ya sabes qué pasa con la corriente, con el voltaje, el divisor de voltaje y el equivalente, vamos con el paralelo. Cuando están en paralelo, tú ya sabes que las trayectorias son cada una independiente de la otra. La técnica de los puntos nos ayuda a deducir cuando están en paralelo. Y vamos a poner ahora las resistencias R1, R2, R3 en paralelo. Y esto quedaría así. Tenemos un voltaje B, sale una corriente del polo positivo. Y ahora, como cada resistencia, mira, esa técnica de los puntitos, cuando tú pones así un puntito A, este puntito también es A porque no hay ramificación, porque no hay nada en el camino.
Como te decía hace un momento, cuando no hay nada en la resistencia se asume como que no hay pérdida de energía, entonces la corriente que sale del polo positivo tiene la misma energía en todos estos puntos A. Y cuando salta, cambia, ahí sí pierde un poco de energía y por eso vamos a tomar otro punto B. B, si no hay nada, no pierde nada, sigue con B. Y entonces aquí puedes darte cuenta que cada resistencia está entre los extremos AB, AB y AB. Y también entre esos extremos AB hay un voltaje B entregado por la fuente. Puede ser una fuente o puede ser simplemente un dato que te han dicho que hay un voltaje determinado. Como ves, como todos esos puntos son, esa pareja de puntos AB, AB es la misma, entonces esa pareja AB va a estar sometida al mismo voltaje. En este dibujo puede estar todos conectados a la misma fuente, ¿no? Entre los puntos AB está conectada la fuente entregando este voltaje B. Ese mismo voltaje es el que entrega cada resistencia. En general, cuando las resistencias están en paralelo, siempre van a tener o van a recibir todas el mismo voltaje. Entonces, esta es la propiedad. El voltaje siempre va a ser igual para todas las resistencias que están conectadas en paralelo, porque están conectados entre la misma pareja de puntos. Si esos puntos van a los extremos de la fuente, entonces van a tener todos el mismo voltaje. Si no fuera una fuente, si no esto fuera de repente un circuito que todavía continúa, igual entre los puntos AB va a haber un voltaje que va a ser siempre común para todas las resistencias en paralelo. Entonces, no te olvides de esa propiedad. En paralelo, lo que es común para todas las resistencias es el voltaje. Por conservación de la carga, la corriente que sale del polo positivo se reparte, un poco va por R1, por R2, por R3 y se cumple por conservación de energía que esa corriente total que entrega la fuente se reparte, después se vuelve a juntar y regresa al polo negativo. No te olvides que la carga se tiene que conservar, no puede que desaparecer una carga en el camino. Entonces, por conservación de la carga, I, corriente total I, va a ser igual a la suma de 1 más 2 más 3. Aplicando el VIR, otra vez aplicando el VIR, como tengo que el voltaje es el mismo para todos, este voltaje es el mismo para todos, entonces esta corriente con esta resistencia son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. Y eso puedo aprovecharlo para calcular cuánto es la corriente en cada una de estas resistencias. Cada corriente es inversamente proporcional a la respectiva resistencia. Inversamente proporcional significa que si una resistencia R1, por ejemplo, es la más grande, por ahí debe haber la menor corriente. Y si una resistencia, por ejemplo, es la más pequeña, por ahí la corriente debe ser la mayor. Siempre es inversamente proporcional. Lo vamos a dejar entonces esto anotado. La corriente IN, o sea, cada una de estas corrientes 1, 2 o 3, debe ser inversamente proporcional con esa resistencia sobre la que está pasando. Inversamente proporcional a cada una de ellas. Otra vez, hacer esto se puede aplicar aritmética, ¿no? Ahí hay una técnica de poner la constante dividido entre la cantidad y entonces aplicando las técnicas de aritmética se puede llegar al reparto inverso. Pero la forma más fácil es cuando hay dos, y para dos resistores esto se llama divisor de corriente y sale al toque. Si tú tuvieses dos, vamos a suponer que solo tengo dos, esto de aquí no existe, ¿ya? Esto no existe, acá lo borramos así, mira, ¿ya? ¿Ya? Si yo tengo una corriente que se divide en dos y quiero saber cuánto es la corriente que va por la primera resistencia, entonces lo puedo hacer así, mira. La corriente 1 será la corriente total que llega, como es inversamente proporcional, será por R2 entre la suma. Y para la corriente 2 será la corriente total que llega por R1. Quiero hallar la corriente 2, pero como es inversamente proporcional, lo multiplico por R1 entre la suma. Para 2 funciona bien. Para 3 es un poco trabajoso. En todo caso, es mejor hacerlo por las técnicas de aritmética, no aprenderse una fórmula porque la fórmula resulta muy engorrosa, ya no es una ayuda a aprender la fórmula. Para 2 sí. Y ese es el caso que también se ve que viene en exámenes. ¿Cómo hago para hallar la equivalente? Y bueno, igual que en el caso anterior, reemplazas todo por una sola. Vas a poner una sola resistencia llamada equivalente que va a soportar el mismo voltaje de la fuente y la misma corriente. Partiendo de la conservación de la carga, esta corriente la voy a despejar de VIR, ¿no? Tú ya sabes VIR,
despejando la corriente sería voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente total la voy a despejar de este circuito equivalente, sería V entre la equivalente, voltaje entre resistencia equivalente. Para hallar la corriente 1 sería el voltaje que también es V, acuérdate que todas tienen el voltaje V entre R1. La corriente 2 sería el voltaje que también es V, todos tienen el mismo voltaje entre R2, y la otra sería V entre R3. Simplificas la B y te queda la suma de inversas, y ahí está la formulita que tú has visto seguro en el colegio, pues, ¿no? Esa formulita que te has aprendido en serie, la suma, en paralelo las inversas, ya, ahí está. Ten cuidado y ten la precaución que no es las mismas relaciones que hay en condensadores, así que no se aplica lo mismo, no es la misma fórmula. Ten mucho cuidado con eso, porque no vayas a pensar que es igualito. Lo que allá se hace en serie, acá se hace en paralelo y invertido. Lo que acá se hace en paralelo, lo que allá se hace en paralelo, acá se hace en serie. Entonces hay que tener cuidado ahí, no voy a hacer que te mecanices y te vaya a salir malas respuestas. Muy bien, una vez que ya sabemos asociar, vamos a ver en paralelo algunas cositas más que se presentan. Para dos resistores, una forma rápida es hacerlo así, producto entre la suma. Cuando tienes dos, sacas mínimo común, eso ya creo que sería ofender, ¿no?, a los semidioses que tengo en este aula virtual. Sacas el mínimo común entre R1, se va R1, te queda entonces R2. Acá divides entre R2, se cancela R2, te queda R1. Y como esto es la inversa de la equivalente, entonces pues hay que voltear, hay que dar la vueltita y te queda el producto entre la suma. Ahí está, ¿ves? Algo parecido se hace cuando tienes varias resistencias iguales. También se puede llegar a un resultado ya, digamos, directo, ¿no? Para no tener que estar... Se puede mostrar así: si tienes la suma de inversas, todas son iguales, tienes el mismo denominador, se pone un R común y sumo 1 más 1 hasta... Como son n en total, sería pues 1 más 1, n veces sería n. Y entonces das la vueltita también y te quedaría, ahí está, son n, te quedaría al invertir, porque es la inversa del equivalente de lo que es hallado, sería r entre n. Así que esa es la forma también directa, rápida de hacer si es que tienes resistencias iguales. ¿Qué es el cortocircuito? Es otro concepto también muy importante que debemos saber diferenciar. Hace varios años, me parece que fue alrededor del 2005, vino una pregunta teórica acerca de qué era un cortocircuito. Y muchos a veces piensan que el cortocircuito es algo así como cortar el circuito, porque siempre que hay cortocircuito se va la luz, entonces a veces lo asocian con cortar el fluido eléctrico o algo así. Bueno, la palabra cortocircuito viene de circuito, o sea, camino para la corriente, desplazamiento de cargas por el camino más corto, el atajo. Un cortocircuito es una trayectoria que para la corriente le resulta fácil de pasar. En otras palabras, una trayectoria que no tiene resistencia, o es muy baja o es cero, ¿no? En teoría es cero, en teoría en los problemas puede ser cero, en la vida real puede ser, basta que sea muy baja, tienes casi un cable que no ofrece mucha resistencia, eso ya se convierte en un cortocircuito y solo pasa en un circuito paralelo. O sea, solo hay cortocircuito dentro de un circuito paralelo. En un circuito serio no puedes aplicar cortocircuito nunca. Veamos un ejemplo. Si tú tienes así varias resistencias y en paralelo, y una de ellas se reduce a cero, o en uno de esos caminos no hay resistencia, ¿qué pasa cuando la corriente llega a un punto donde se va a ramificar en tres caminos, pero dos tienen resistencia y hay uno que no tiene resistencia? Vamos a asumir que es cero. Repito que en la vida real basta que sea muy baja y también va a ser el mismo resultado. Pero si fuera cero, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente, acuérdate de la propiedad que vimos hace un momento en el circuito paralelo, cómo se reparte. La corriente se reparte en forma inversamente proporcional. Inversamente proporcional significa que donde hay menos resistencia va más corriente. Si la resistencia aquí es cero,
quiere decir que la corriente aquí se tiende a hacer lo más grande posible. O sea, todo el valor de I debe pasar por aquí. Y eso es lo que ocurre. La corriente, cuando hay un camino sin resistencia, se va totalmente por ese camino sin resistencia, y entonces por las otras ramas no pasa corriente y las resistencias empiezan a quedar de adorno. Entonces esas resistencias ya no van a afectar el circuito, simplemente desaparece. Por eso es que se borran. Y entonces, entre los puntos de entrada y salida, lo que equivalentemente se pondría, o sea, a lo que equivale la conexión de tres resistencias o tres conductores entre dos puntos, se reduce solamente al conductor por donde va la corriente nada más. Estos dos puntitos que ves aquí, estos puntitos, son los mismos puntitos que hay acá. De ahí se estaban repartiendo tres cables, pero en dos hay resistencia y en uno no hay nada. Entonces la corriente prefiere tomar el camino más fácil, el camino más corto, el camino más rápido para pasar. La corriente es así siempre, toma el camino más rápido y entonces solamente va a quedar el cable que no tiene resistencia. Las otras simplemente desaparecen. Así que toda esta configuración, todo este circuito sería equivalente, eso significan estas dos rayas, esto es equivalente a un cable que no tiene nada, o sea, solamente a este cable. Solo este cable que está aquí sería lo que quedaría de toda esa conexión. La corriente entonces va a pasar por ese cable y lo demás desaparece. Eso es un cortocircuito, un camino, una trayectoria con resistencia cero o muy baja, y solamente pasa en circuitos paralelos. Si tú tienes un circuito paralelo y tienes una de las ramas sin resistencia, todo se va a ir por ahí, todo lo demás va a desaparecer, va a quedar solamente ese cable libre como equivalente, como reemplazando a toda la circuitería que puedas tener. Una forma de reconocer el circuito o el cortocircuito, perdón, una forma de reconocerlo, porque a veces no es tan evidente. Bueno, aquí quizás sea fácil de darse cuenta porque tengo dos cables con resistencia y uno que no tiene nada, pero en los problemas no siempre es tan fácil de ver. Y a veces a propósito lo pone medio escondidito. Entonces, una forma de reconocer el circuito o el cortocircuito, una forma de reconocer el cortocircuito, justamente es la técnica de los puntos otra vez. Mira cómo harías, mira lo que va a pasar cuando tienes los puntos. Pones una letrita donde comienza el circuito, si no hay nada vas repitiendo la misma letra, si no hay nada se repite la misma letra, si no hay nada se repite la misma letra. ¿Está bien o no? Hasta ahí igualito que el anterior. Tú dirás, pues eso salto. No, tranquilo, Chuls, no saltes. Porque observa que aquí, como no hay nada, vas a repetir la misma letra también. No te olvides que la regla es primero repetir mientras no haya nada, y cuando ya no puedes repetir, recién saltas. No seas acelerado, no saltes tampoco tan precipitadamente. Si no hay nada, yo repito la misma letra, sigo repitiendo la misma letra, y ahora me doy cuenta que en los extremos de la resistencia R1 y en los extremos de R3 encuentro la misma pareja. Cuando encuentras la misma letra en los extremos de una resistencia, o sea, la pareja de letras es la misma, eso significa que esa resistencia está en cortocircuito. Si tú ves una letra A, B están en paralelo, pero si ves así A con A en cada extremo, eso quiere decir que estas resistencias están en cortocircuito. Esta técnica, cachimbo, no falla. Esta técnica no falla. Los problemas que yo he encontrado más difíciles se puede deducir y demostrar que están en cortocircuito usando los puntos. Así que no es una técnica para subestimar los puntitos, es una muy buena técnica y por eso la recomiendo, porque nos va a ayudar en situaciones un poco incluso complejas. Vamos a terminar el día de hoy viendo lo que es la fuerza electromotriz. Las fuentes entregan una cierta cantidad de energía a las cargas. Eso ya nosotros sabemos que se llama diferencia potencial. Nosotros sabemos que cuando tú tienes una resistencia, por ejemplo,
aquí hay una energía que tiene la corriente al entrar y una energía que tiene al salir, y justamente esa diferencia de energía se llama diferencia potencial. Las baterías también tienen un potencial, una energía, entregan a cada coulomb en su polo positivo, la corriente recorre todo el circuito y cuando regresa al polo negativo, regresa pues sin energía, desgastada, y hay una diferencia también de potencial o voltaje entre el polo positivo y negativo. Esta cantidad de energía que entrega la fuente entre sus extremos se conoce como la FEM, se llama la fuerza electromotriz, esa es la energía que entrega la fuente para que la carga pueda recorrer el circuito. ¿Por qué le llaman FEM? FEM significa, FEM, esta palabra así, FEM, significa fuerza electromotriz. Este nombre fue utilizado más o menos desde 1830 más o menos, lo propone Michel Faraday, y era porque en esa época no se sabía qué entregaba la fuente en realidad. O sea, se había usado la pila de Volta, de cobre, la barra de cobre y zinc, se veía que había electricidad que se movilizaba de un punto a otro, se pensaba que era la corriente de la electricidad del vidrio la que se movía hacia el otro lado, pero no se sabía exactamente qué cosa era. Estamos en una época de inicio. Y esto te comento para que veas que uno no tiene que saber todo para que funcione algo. Lo importante es ir avanzando, y la ciencia siempre se mueve en ese sentido. Tiene que ir avanzando y conforme uno va avanzando también va aprendiendo, ¿no? Tú puedes resolver un problema sin saber bien, ¿no?, toda la teoría. Incluso la vas entendiendo la teoría conforme vas resolviendo más problemas. La ciencia siempre se ha movido así. No creas que todito primero estaba bien así parametrizado, bien sistematizado, y recién lo fueron a hacer, ¿no? Se fue haciendo y paralelamente se fue construyendo, y bueno, lo que tenemos hoy en día ya es el resultado final. Entonces en esa época no sabían bien qué cosa es lo que se movía, y entonces ellos pusieron este nombre. Fuerza electromotriz significa fuerza que mueve, motriz viene de movimiento, que mueve la electricidad. Entonces ellos no sabían muy bien qué estaban calculando, y como había algo que provocaba ese movimiento de la electricidad de una zona a otra, debe ser pues como una fuerza, ¿no? Acuérdate que estamos en 1800, las ideas de Newton eran las más cercanas para poder comprender las cosas, la fuerza era lo que producía cambios en el movimiento, entonces ellos hablaban en términos de fuerza, ¿no? Fuerza que mueve la electricidad, y ese nombre de fuerza que mueve la electricidad, fuerza electromotriz o simplemente FEM, se fue pues quedando en la costumbre, en el argot, ¿no?, de los hombres de ciencia de aquella época. Con los años se dieron cuenta que la fuerza electromotriz no era una fuerza, en realidad era un voltaje, una diferencia potencial, era la energía entregada a cada coulomb, pero el nombrecito ya había pegado y ya se había acostumbrado a utilizar, así que se suele utilizar hasta ahora. Es como cuando estabas en el colegio de repente, o de repente no sé, estabas en algún año de colegio y te pusieron una chapa, y después cuando te ven de tiempo tus amigos, te vuelven a llamar así, aunque de repente ya no haces mérito para tener esa chapa, ¿no? Una chapa bien como es que uno le ponen chato, ¿no? Le dicen chato, y uno se queda con chato, ¿no? Y después cuando ya creces, ya no eres chato, pero la gente te sigue llamando igual. Entonces, a veces, no sé si te has dado cuenta que eso pasa, la costumbre a veces vence a la realidad, y entonces eso es lo que pasó con FEM. La costumbre, llámale FEM, fuerza electromotriz, eso que mueve, supera pues a lo que realmente representa. Así que vamos a comentar que la fuerza electromotriz no es una fuerza, es una diferencia de potencial. Eso es lo que realmente. Si te preguntan ¿qué es la fuerza electromotriz? Es una diferencia de potencial. Y se mide en volt, obviamente. Como es una diferencia de potencial, es el trabajo realizado por un agente externo, que puede ser la pila, la batería, el generador, celda fotovoltaica, cualquier agente externo, cualquier fuente de energía, y para entregarle la energía necesaria a cada coulomb. El coulomb es la unidad de carga, y este coulomb pueda recorrer el circuito. Esa energía que le entrega esa fuente a cada coulomb al momento de pasar por la batería para que pueda con esa energía recorrer el circuito, eso se llama
fuerza electromotriz, es esa energía entregada. Cuando un cuerpo entrega energía, ese proceso le vamos a llamar, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo porque le está dando energía, provoca el paso de las cargas de una zona a otra donde aumenta la energía y entonces eso por eso le llaman así trabajo. Acuérdate que trabajo es una forma de transferir energía. Entonces en este caso internamente se transfiere energía a las cargas y por eso le llaman trabajo, para que con esa energía recibida pueda recorrer el circuito. Los circuitos se representan así, esto es una batería, siempre se pone una raya larga y una pequeña, así es una convención internacional, así que no vayas a pensar que, pues hoy se me viene el lado del mismo tamaño, no, pues si te viene el lado del mismo tamaño es un condensador, pero si una es más larga y la otra es más pequeña, eso es una batería. Si ves varias líneas largas y pequeñas, eso es una batería también, ¿no? Es una batería. Algunos libros lo dibujan así, pero es igual. Este es el polo positivo y este es el polo negativo. Solamente que a veces esto significa que tiene pues más voltaje que entregar que si tuviese dibujado de esta manera. Aunque en realidad pues en la práctica no tiene mayor significado, ¿no? En la realidad lo que significaría es que acá tienes más celdas y si esta tiene 3 voltios, esta de repente debe tener 9, pero eso de los problemas normalmente no es una convención graficar y que cada una tenga un significado, simplemente se pone más por una cuestión a veces de estética, pero no tiene mayor implicancia, ¿no? Esta es una batería, repito que puede venir así una sola, le pueden poner varias, eso al final no afecta, es solo una cuestión de dibujo del autor, de repente al autor le gustó así, se ve más bonito y entonces lo pone, pero esta fuente entrega energía a las cargas, la carga va a recorrer el circuito de esta manera, pasa por la resistencia y en la resistencia pierde la energía, y entonces ese culón al perder energía en la resistencia, ahí se forma un voltaje, ahí hay un voltaje no perdido, y finalmente regresará al polo negativo para otra vez recibir energía, otra vez recorrer la resistencia, otra vez perder, otra vez regresar al circuito para recargarse y así estará sucesivamente hasta que la fuente también seguramente acabe con su almacén de energía. Pues aquí está escrito para que lo puedas leer, cada unidad de carga, o sea, cada culón recibe energía de la fuente, recorre el circuito, pierde energía al pasar por el resistor, o sea, el cuerpo que está aquí, esta resistencia. Eso se debe a que choca pues internamente con todos los átomos que están en el camino de esta resistencia y al chocar pues pierde energía y por eso es que regresa sin energía. Esto que pasa con la corriente, hay un librito, el Resnick Holiday, que posiblemente lo vas a ver en la universidad, que usó este dibujo para poder representar lo que estaba pasando dentro de un circuito. Acá tenemos una pregunta, nos dice José Fernando, esos puntos donde existe una conexión en común se les llama nodos. Sí, esos puntos se les llama nodos o nudos y eso lo vamos a la próxima clase a nombrar en la llamada ley de nudos de la ley de Kirchhoff. Ese punto se llama nudo, no es por ahora, digamos, todavía muy relevante, pero sí nos vamos familiarizando con ese término, vamos reconociendo que hay puntos de unión en los cables y la próxima clase vamos a dar la condición para que sea nudo, ¿no? La condición va a tener tiene que haber varios cables, porque un doblez nomás no es nudo, entonces eso se va a especificar en la próxima clase de leyes de Kirchhoff. Pero sí, esos puntitos donde hay varios cablecitos juntos se llama nodo o nudo, ¿no? Esos son los nombres que acostumbran a recibir. Esta analogía que hace este autor, el Resnick Holiday, es una analogía bastante interesante que ha sido copiada por la mayoría de autores. Varios libros, el libro de la Pre, por ejemplo, la tiene, varios libros Pre también la han copiado, yo también la he copiado por aquí, y es una simbología, una representación para entender lo que está pasando cuando la corriente circula por esta resistencia. Mira el detalle.
La corriente va a ser reemplazada por las bolitas que están cayendo por este plano inclinado y esta rampa. Y cuando las bolitas caen, lo que pierden es energía potencial. Esta bolita que llega al final no va a poder subir sola y repetir el recorrido si es que no hay una persona, un agente externo, que se da la molestia de hacer un trabajo mecánico de llevarla hasta la parte superior. Entonces, el trabajo que hace este niño es como el trabajo que hace la fuente para darle energía a la corriente, a las cargas. Por eso se llama trabajo realizado por un agente externo. En la pila, en la batería, van a haber reacciones químicas que dan energía a las cargas para que ellas adquieran la energía suficiente y puedan recorrer. Para, obviamente, no verlo así mucho más gráficamente, las pelotitas cuando caen pierden energía potencial y no tendrían nuevamente energía si un agente externo no se da la molestia de ese trabajo, darle la energía para que obviamente recorran el circuito. El momento en el que el niño se cansa de, ya se aburre de subir las bolitas, en ese momento las bolitas dejan de circular y eso es lo que pasa en una batería. Cuando tú tienes tu teléfono, de repente me estás viendo por tu teléfono, tu teléfono tiene un simbolito de la batería que te va indicando que la batería está pues ya en el 20%, 10%, 5%, y es porque la energía que está ahí guardada tiene pues un límite. Entonces la batería, cada carga que pasa le está dando energía, le va dando energía, pero llega un momento donde también se le acaba la reserva y entonces hay que recargar, ¿no?, la batería. Es como si este niño ya se cansara, ¿no? Se cansara de estar subiendo las pelotitas y dice, voy a pararme un ratito a descansar, me tomo un caldito, ¿no?, una sopita, un segundito, para poder recuperar fuerzas, ¿no?, y nuevamente continuar. Algo parecido. Entonces, la FEM es como el trabajo que hace el niño, la corriente son como las bolitas y la pérdida de energía que experimenta en la rampa es justamente como la resistencia. Ahí está la analogía mecánica que ha pasado, pues digamos, a la historia. Creo que es muy hábil el Rennie Holiday para hacer, ¿no?, esta analogía, y ahí está un poquito escrito para que lo puedas, ¿no?, tener. Toda fuente de energía, toda pila entrega una cierta cantidad de energía y eso va a ser su FEM. En los problemas vamos a tener dos tipos de fuentes que entregan FEM: las ideales y las reales. Ideales son aquellas fuentes perfectas que entregan energía, así como en este dibujito. Esto que ves de amarillo, esto es como la pila que tú has comprado para tu control remoto. Si estás cerca de repente de tu televisor, agarra tu control remoto, sácale la pila y vas a ver pues una pila aproximadamente de esta forma, ¿no?, más delgada, más gruesa, pero más o menos de esta forma. Siempre tiene una parte así donde sobresale, esto viene a ser el polo positivo, y tiene una parte como hundida que viene a ser el polo negativo. Esa pila está hecha de un cierto material y cuando las cargas pasan por la pila, en el solo hecho de pasar por la pila, pierden un poco de energía. Esa es la verdad, eso es lo real. Pero en algunos problemas, algunos autores asumen que, o sea, imaginan, alucinan que las cargas al pasar por la pila no pierden nada, que esto está hecho de un material perfecto, hipotético. Entonces a eso le llaman una batería, una fuente ideal. Esta es una batería, una pila ideal. Ideal porque entrega energía, pero no pierde nada al pasar por ella misma. Eso es ideal. Por eso es ideal. Ideal es porque no existe, pues, ¿no? Ideal, ¿no? Es algo que está en tu mente, porque no puedes ver una pila que sea así, que no pierda nada. Si agarras los extremos de la pila, justo vas a poder medir el mismo voltaje entregado por la fuente, que es este voltaje de aquí. Este es un voltaje, no te olvides que la FEM, la fuerza electromotriz, es una diferencia potencial, o sea, un voltaje, en otras palabras, se mide en voltios. Entonces, en este caso, se va a cumplir que es una batería ideal porque no tiene resistencia interna. Lo que pasa en la vida real es que esa pila que tú compras tiene pues una fuente de energía y hay una zona donde se ha producido una reacción química que da energía a las cargas, pero al pasar las cargas por la propia pila gasta un poco de energía y entonces
ese desgaste de energía que tiene en toda la pila, se representa así con lo que se llama una resistencia interna. Entonces vamos a tener la fuente de FEM, vamos a tener la FEM entregada por la pila y aparte una resistencia interna. Esa es la diferencia, mira, cuando te dicen ideal no tiene resistencia interna y cuando es real pues la tiene que tener porque eso es lo real, eso es lo verdadero. ¿Cómo vas a tener un material que no ofrezca nada? La carga cuando pasa por la pila va a haber de todas maneras ahí un poco de pérdida. Acuérdate que también te decía hace un momento que los cables uno asume que no experimenta pérdida, eso también es algo no ideal. En la vida real hasta el cable mismo ofrece un poquito de resistencia. Entonces imagínate al pasar dentro de una pila o batería también hay un pequeño desgaste y eso se representa así con una resistencia interna. Yo recomiendo ponerla al lado positivo porque la resistencia interna en realidad está en todo digamos, el espacio que cruza la carga al momento pues no de atravesar la pila. Algunos libros lo ponen atrás, pues adelante porque es una representación de toda la resistencia encontrada. Yo recomiendo ponerla en el lado positivo y te voy a explicar por qué es recomendable así. Así me es más fácil de entender, la corriente viene sin energía al polo negativo, entra la carga a la batería, recibe una energía que es la FEM, recibe una energía que es el trabajo hecho por el agente externo, y con esa energía, antes de salir, tiene que perder algo, pierde algo en la resistencia interna, que es lo natural, porque el material, repito, del cual está hecho la pila, va a ofrecer cierta obstrucción al paso de corriente, eso siempre va a ser así. Entonces aquí pierde un poquito y ya sale por el punto A un poquito más desgastado. Con números de repente es más fácil. Vamos a suponer que tú tienes una fuente que entrega 12 voltios a cada culón. Entonces las cargas, cada culón llega al polo negativo sin energía, recibe su cuota de energía que es 12 joules por cada culón. 12 joules por cada culón, eso es 12 voltios. Y cuando va a salir de la pila hay de todas maneras un breve desgaste. Vamos a suponer que ha perdido 0,5 voltios en esa resistencia interna, no pierde mucho tampoco, por si acaso no pierde tanto. Y entonces realmente cuánto es la energía con la que va a salir, 11,5 voltios sería con lo que sale. Entonces entró con 0 y salió con 11,5. ¿Cuánto sería la diferencia de potencial que está entregando la batería? En realidad está la batería entregando solo 11,5 porque 12 es su FEM, pero pierde, pero va a tener que perder un poquito y por eso solamente en los extremos la diferencia de potencial entregada es 11,5. Así es como funciona. En el caso ideal, si esto tuviera 12, uy, maravilla, pues no, imagínate, estamos en un mundo paralelo, no pierde nada y la diferencia de potencial aquí también sería 12, pues no. Llega con 0 la corriente, sin energía, desgastados los electrones, cansados, reciben 12, salen con 12, 12 y en el punto A saldrían con 12. 12 y 0, la diferencia de potencial en los extremos sería 12, pero date cuenta pues que esto es ideal, así no va a pasar. El material de la propia pila o la fuente ofrece un poco de resistencia y se va a llevar algo, se va a perder un poquito. Bien, ahí están los dos casos. Cuando te diga el problema, eso te lo va a decir el ejercicio, ¿no? Ideal o real. Entonces, dependiendo de eso, tú le pones su resistencia interna o no le pones nada. Si te dice que es ideal, happy, pues, ¿no? Sería lo más fácil, todos ideal. Si te dice real es porque te está dando resistencia interna. Cuando te da resistencia interna, real. Ahora, si te dice que es real, pero no te da la resistencia interna, tienes que agregarle aquí esta variable. Y los más difíciles, te cuento, los problemas más difíciles son cuando no te dicen si es real o ideal la fuente y tú tienes que darte cuenta por las propiedades, por el comportamiento del circuito. Esos son difíciles, esos problemas son complicados. En mi canal yo tengo una lista de reproducción de todo lo que es electricidad y ahí tengo problemas selectos de los más difíciles que a mi parecer han venido. Hay uno que le he puesto ahí el más difícil hay uno que le he llamado divisor de voltaje con batería, pero yo eso te recomiendo que lo veas después porque
La próxima clase vamos a ver lo que es amperímetro, voltímetro, fuerte problema. Con divisor de voltaje sale un poco más sencillo. Y después hay otro problema muy bonito también, que creo que es el de los más difíciles que he visto en examen de ingreso, con una batería que no decía si tenía o no resistencia interna. Yo conocí ese problema cuando era postulante y de hecho no me salió en aquellas épocas. Ya cuando empezó a enseñar ya lo he podido analizar mejor, y el problema de ese ejercicio es que hay que asumir resistencia interna. Entonces esos son los casos más difíciles, pues no creo que en estos tiempos ya pongan problemas así, es un problema bien antiguo, pero ahí está para que lo puedas ver y te puedas nutrir también y te dé algunos criterios, ¿no? Cómo poderlo. Pero primero repasa esto, escucha bien lo que las indicaciones del maestro Luis Flores en los problemas, y después ya te vas a investigar un poquito más, a buscar algunos otros modelos de problemas que también seguiré colgando seguramente, porque en circuitos hay problemas bien interesantes. Bueno, lo que siempre te van a pedir en los exámenes es cuánto es la lectura del voltaje entre los puntos AB. Eso es lo que interesa, ¿no? Si tienes una fuente ideal o real, lo que quieres es cuánto mide la diferencia de potencial entre los puntos AB. Siempre coincide con la FEN o siempre es menor, entonces vamos a ver esos dos casos. El primer caso es cuando tú tienes un circuito así abierto, como este caso. Tienes una batería, tienes su FEM, que es la que está entregando energía adentro, hay una resistencia interna, que es lo normal, ese sería el caso real, y quieres saber cuánto es lo que entrega entre los puntos AB. Como hace un momento te mostré, si acá yo tuviera 12 y aquí pierde pues 0,5 al pasar por la resistencia interna, entonces al salir tendría que ser la diferencia. Y eso justamente es lo que va a pasar aquí cuando tú tienes o quieres medir esta diferencia de potencial. Vamos a ver el caso primero cuando el circuito está abierto. Circuito abierto quiere decir que no está conectado, o sea, no está circulando corriente. El caso que te puse en un momento de 12 y 0,5 es cuando esto está circulando la corriente por ahí. Pero vamos a poner el caso primero de un circuito abierto, que también suele venir. Cuando está circuito abierto quiere decir que no hay corriente, no hay corriente. Y cuando no hay corriente, no hay pérdida de diferencia de potencial en la resistencia interna. Pues pero ¿cómo hacer que no hay pérdida si la batería, perdón, si la resistencia interna de todas maneras produce ahí dificultad para pasar? Es que no produce porque no hay corriente. Acuérdate que el voltaje es I por R. Si la corriente vale 0, la resistencia interna vale R, 0 por R, 0. Entonces el voltaje sería 0, no hay ninguna pérdida. Cuando no hay corriente, no hay pérdida en la resistencia interna, entonces los 12 voltios que entrega la fuente va a ser lo mismo que se obtiene en los puntos AB. Entonces ese primer caso es cuando tú tienes un circuito abierto. La diferencia de potencial entre los puntos AB va a ser igual al valor de la FEN entregada por la fuente, a pesar que haya resistencia interna, pero eso solamente pasa cuando la corriente es 0. Bueno, este caso en realidad casi no sirve, pues, ¿no? Porque un problema así, honestamente no creo que gaste la universidad un problema de los 4 o 5 que tiene la oportunidad de poner para ponerte este caso, ¿no? Los que saben al toque darían la respuesta y no está evaluando mucho, ¿no? No está evaluando si tú manejas todos los criterios. Por eso nunca ha venido casi este ejercicio, pero en todo caso es un primer comportamiento que debemos saber. Si la corriente se hace 0, no hay diferencia potencial perdida en la fuente, en la resistencia interna, y todo lo que entrega la fuente es lo que sale por los puntos AB. Entonces esto sería la respuesta. El problema que siempre viene y el que le gusta a la uni es cuando esta batería está con un circuito, está conectada a un circuito, se llama circuito de carga o circuito de alimentación, así, mira, así, cerradito. Le pones una resistencia externa y entonces ahí comienza a circular la corriente. Ese caso le gusta a la U. Bueno, aquí justamente lo que va a pasar es, como te decía hace un momento, si acá hubiese 12 voltios y aquí sí está pasando una corriente, entonces aquí va a tener que haber una pérdida, pues, ¿no? Intensidad por resistencia me va a dar un valor. Normalmente es pequeño, pues, ¿no? Tampoco no es un valor enorme. Vamos a poner un ejemplo que sea 0,5.
Y entonces la corriente va a salir con 11,5 en el punto A y vamos a asumir pues, que estuvo llegando con 0, ¿no? Entonces la diferencia de potencial entre esos extremos de la fuente, la diferencia de potencial entre los extremos de la fuente tendría que ser 11,5. O sea, la FEN menos lo que ha perdido en la resistencia interna. Y justamente eso es lo que hay aquí, pues. La diferencia de potencial es la FEN menos lo que ha perdido en esta resistencia, que no es otra cosa que I por R. Esta formulita viene en los exámenes, le gusta a la uni, y esto es la diferencia de potencial en los extremos de la batería, que no necesariamente coincide con la FEM, porque como hay resistencia interna le va a producir un desgaste. Esta función o esta expresión, la uni la acostumbra tomar con gráficas todavía. Mira. Esto se parece a una ecuación afín que hemos visto antes. Mira, se parece a la ecuación afín, exponente 1, 1. ¿Qué pasa si grafico el voltaje versus la corriente en ese circuito, en esa fuente? Entonces, si grafico el voltaje en la vertical y la corriente en la horizontal, ¿cómo sería la gráfica? Mira, la pendiente aquí sería pendiente negativa. El intercepto sería justo la FEM. Una pendiente negativa sería así, mira. Si graficamos tendría que ser así la fuente, mira, así. La recta iría para abajo porque la pendiente es negativa. El punto de corte tendría que ser así. El punto de corte sería el épsilon. Ahí está. El épsilon sería el punto de corte. Y la pendiente tendría que ser R. Ojo que la pendiente era cateto opuesto entre adyacente. Acá le voy a poner una variable. Ya le voy a poner una variable, por ejemplo, Z. Acuérdate que la pendiente era la variación de Y, la variación en la vertical que es C, entre la variación en la horizontal que sería Z. Y esa pendiente, su valor me sale R. Y solamente pongo R porque eso también ya lo he explicado en el tema de funciones. Cuando la gráfica va para abajo, ahí ya se pone menos. Y el valor es como si fuera diferente del cociente de estas variaciones. Despejando de aquí, ¿sabes cuánto vale Z? Z sería igual a épsilon dividido entre R. Ese va a ser siempre el valor de Z. Así que eso es lo que vamos a tener en este punto de corte. Épsilon sobre R. Eso es lo que va a pasar. Entonces, esta gráfica, cuando tú la veas, voltaje versus corriente, es el voltaje a la salida de una fuente de energía real, y el intercepto es el valor de la FEN entregada, y aquí el corte con la horizontal es el cociente de épsilon entre R. Así que con estos valores tú al toque puedes sacar los datos que necesitas. Acá hay un poquito la descripción. Si graficamos el voltaje en los extremos de la fuente, AB son los extremos de la pila, la batería, versus la corriente que está circulando, vamos a obtener esta gráfica con pendiente negativa, y por eso es que la gráfica va hacia abajo. Aquí también es correcto. Aquí lo correcto siempre es que la gráfica tenga una zona continua, ¿no? Creo que a estas alturas tú ya me entiendes lo que es una gráfica continua, o sea, todos los valores estén dados. Y lo demás es como una proyección, son valores, mira así, puntito, 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 porque es como una proyección. ¿Por qué se pone así? La gráfica tiene esta forma porque este punto quiere decir que el voltaje se ha hecho cero. O sea, ¿qué significaría que el voltaje se ha hecho cero? Y que la corriente tiene este valor. Entonces, si el voltaje se ha hecho cero, quiere decir que aquí es como si estos dos puntos estuviesen unidos. Es como si la resistencia hubiese sido cero. Es muy pequeñita. Y entonces, en este circuito no hay diferencia de potencial entre los puntos AB. Acuérdate que este delta de B es la diferencia de potencial en AB. Si acá dice 0 en este punto, quiere decir que estás uniendo estos dos cables sin resistencia y la diferencia de potencial sería 0. Y el otro punto de acá arriba sería cuando la corriente es 0, o sea, esto estaría abierto. Y entonces la diferencia de potencial entre los puntos AB sería igual que el valor de la FEN, que es justamente el caso que estaba acá. Entonces, esos dos casos en la práctica normalmente no se utilizan, pues, o sea, ¿qué sentido tendría unir los dos cables o dejarlo abierto
para llegar a los extremos. Normalmente vas a poner una resistencia, para cualquier resistencia que tú pongas acá, va a estar circulando una corriente y por eso, para esos valores de resistencia, vas a tener pues una región donde la gráfica va a ser continua. Así que esta forma que te va a venir es simplemente una forma de graficar que coincide pues con los resultados experimentales. En la vida real no vamos a estar uniendo los dos puntos del extremo, eso no. Si voy a poner una resistencia, para cualquier resistencia que yo ponga va a haber un valor siempre de corriente y de voltaje. Este extremo sería si no pongo nada, entonces no tendría sentido poner una resistencia que no tenga valor. En la práctica, en los experimentos, para cualquier resistencia va a haber una corriente y un voltaje. Y el otro sería que lo dejes abierto, entonces ahí es como si el circuito no funcionara, tampoco tiene sentido poner así. Entonces esos son casos como extremos, ¿no? Casos extremos que tú los puedes llevar, tú de repente quieres pues probar en el circuito qué pasaría, pero para cualquier valor de resistencia que tú utilices, los valores van a estar comprendidos en una zona así continua y lo demás ya es una proyección, ¿no? Entonces la gráfica generalmente va a tener siempre esa forma general. Si tú ves una gráfica continua, bueno, es porque el autor de repente no tuvo en cuenta el detalle que estos valores son extremos y que no son fáciles de conseguir, no tiene mucha intención hacer una gráfica con esos valores extremos, pero si está continuo, en todo caso trabajamos y sabemos interpretar correctamente los extremos, que es lo que te estoy explicando. Si viene así como lo ves aquí, es la forma correcta, porque para cualquier valor de R quiere decir que tienes valores que deben estar, ¿no?, en un rango que te dan toda una gráfica continua y son valores que experimentalmente se podrían obtener en la vida real. Bueno, en la uni ha venido esta gráfica y hemos recopilado con el maestro Luis Flores los problemas más bonitos que han venido. Ha venido en práctica calificada y ha venido en examen de la uni. Si tienes tu material impreso, puedes darle una miradita, creo que es si no me equivoco, el 53, creo 54. Vino con letritas aquí, XY, y te pedían hallar el valor de la resistencia interna. Bueno, para empezar, el que no conoce esta gráfica, no sabe de dónde proviene, pues se queda en blanco en el momento del examen, ¿no? Mire el año que vino, en esa época pues no había canales de YouTube, no había como ahora la posibilidad de compartir tanta información, entonces para muchos le era raro pues ese problema, ¿no? Hoy en día, como ves, ya esta información ya está más a la mano y por lo tanto esa es la forma como se debe plantear. Esta gráfica corresponde a esta ecuación y corresponde a este circuito, entonces siempre que lo veas tienes que asociar todo esto junto, ¿no? Bueno, con esto vamos a terminar y vamos a darle pase al maestro Luis Flores para resolver los problemas. La próxima clase vamos a continuar con circuitos eléctricos, vamos a ver lo que es la ley de Kirchhoff, lo que es una malla, lo que es un nudo y continuaremos terminando pues la última parte de todo lo que corresponde a corriente eléctrica. Bien, ahí nos quedamos el día de hoy. Dejen sus preguntas en el buzón de comentarios y yo con gusto les iré ayudando en todas las dudas que puedan no tener. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau.